Una vez que ya la tenemos, una vez que ya la tenemos, pues la vamos a llevar al laboratorio. ¿Cuáles son los errores principales de la toma de gasometría? Pues que hayamos extraído sangre arterial en vez de sangre, de sangre venosa en vez de sangre arterial. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues ya sabemos que las características de nuestra sangre arterial, ¿no? Que ya tiene un color más brillante, más como color cereza. En cambio, la venosa, pues es un color más oscuro. Eh, no, bueno, algo importante aquí a mencionar es que eh, eh, a ver si debemos colocar la muestra de la gasometría en hielo. Los primeros 15 minutos no es necesario colocarlo en hielo, pero este, si sucede algo, un inconveniente, pues la podemos colocar ya que pues esto va a aumentar su duración 1 hora. Permítanme. Ahora, ¿qué datos nos va a estar brindando la gasometría? Pues principalmente nos va a estar dando el pH que va a determinar la acidez o alcalinidad que tiene nuestra sangre, la presión parcial de oxígeno que está regulada por el pulmón, la presión parcial de dióxido de carbono, de oxígeno, la saturación de oxígeno y el bicarbonato. Aquí pues es importante irnos familiarizando con estas dos cosas, que la primera es que cualquier cambio en el dióxido de carbono va a producir un desbalance ácido-básico de tipo respiratorio y cualquier cambio o alteración en nuestro bicarbonato va a producir un desbalance ácido-básico metabólico. Después, ahora, ya nos dieron la gasometría, pero no sabemos qué es el pH, ¿no? Porque dice que el pH, que la saturación de oxígeno, que quién sabe qué. Entonces vamos a definir el pH. Eh, los diferentes autores nos definen el pH como logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues esta es la formulita para que la lean mejor. Logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, que es lo mismo que el logaritmo de 1 sobre la cantidad de hidrogeniones. Esto, pues es importante analizarlo porque nos quiere decir que la concentración de hidrogeniones es inversamente proporcional a la concentración del pH. ¿Pero qué quiere decir esto? Si lo leemos de nuevo y lo analizamos, va a quedar más fácil. Nos dice, el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Para que quede más claro esto, pues vamos a ver aquí con este ejemplo. Aquí tenemos nuestro pH normal, ¿no? La arterial, que va de 7.35 a 7.45. Entonces vamos a tomar el punto medio. Sin embargo, también vamos a tener estos otros dos valores, el 6.80 y el 8, que estos ya son valores extremos con los que puede vivir una persona. Bueno, siguiendo con esto, ¿qué quiere decir la frase que está en rosa? El pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Esto quiere decir que si nosotros tenemos muchos hidrogeniones, nuestro pH va a bajar, entonces se va a tornar ácido. Sin embargo, cuando tenemos una menor concentración de hidrogeniones, nuestro pH va a subir y se va a tornar más alcalino. A eso se refiere con que el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Y bueno, ¿cuál es la relación que existe entre la cantidad de hidrogeniones y el pH? Ah, pues esto es muy fácil porque pues en nuestra sangre, como ejemplo, tenemos una concentración de iones hidrógeno de 0.00000004 miliequivalentes. Y como es muy difícil manejar estos números, pues se va a estar utilizando la escala logarítmica que va a estar utilizando unidades de pH. Entonces, si nosotros metemos este numerito a nuestra calculadora con logaritmo negativo
de 0.00000004 nos va a dar como resultado 7.4. Entonces, este va a ser el pH de nuestra sangre arterial. Sin embargo, es importante mencionar que en los diferentes líquidos corporales que tenemos, pues el pH va a ir cambiando porque pues va a necesitar una diferente concentración para llevar a cabo correctamente sus funciones, como por ejemplo la orina va a tener un pH de 4.5 a 8 o el ácido clorhídrico que va a tener un pH de 8. Después ya estamos hablando mucho del pH, pero y que es muy chiquita la concentración que hay en nuestro cuerpo de hidrogeniones, ¿no? Pero pues ¿a qué se refiere este pH? Bueno, pues va a ser muy importante porque nos va a permitir tener un adecuado funcionamiento de los sistemas enzimáticos, de los sistemas bioquímicos, una adecuada síntesis de proteínas, un adecuado funcionamiento de la electrofisiología miocárdica, un adecuado funcionamiento del sistema nervioso central, un adecuado equilibrio hidroeléctrico y una buena respuesta a estímulos químicos, ya sea endógenos como son las hormonas o exógenos como son los fármacos. Vamos a tener valores normales en nuestra gasometría. Entre ellos, pues el pH que va a ir de 7.35 a 7.45. El dióxido de carbono que va a ir de 35 a 45. El bicarbonato va a ir de 22 a 26 milioequivalentes. La presión parcial de oxígeno va a ir de 80 a 100 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno que va a ir de 95 a 100%. Entonces, si pueden, tómenle foto a este para los valores normales. Quiero decir aquí que pues hay autores que ponen diferentes eh, rangos en el bicarbonato, sin embargo yo siento que este es el que más me salió en las bibliografías y pues por eso utilizamos este aquí. Ahora, aquí el pH una vez que esté por debajo de 7.35 va a ser más ácido, mientras que esté por encima de 7.45 va a ser más alcalino. Eh, Aquí de nuevo recordemos estos dos cuadritos que estaban en la diapositiva pasada. Cualquier alteración en el dióxido de carbono va a provocar un desbalance ácido-base de tipo respiratorio y cualquier alteración en nuestro bicarbonato va a producir un desbalance ácido-base metabólico. Aquí pues vamos a hacernos la idea como de que el dióxido de carbono tiende a llevarnos a lo ácido y el bicarbonato tiende a llevarnos a lo alcalino. Entonces, una vez esto, pues vamos a pasar a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, esta ecuación pues nos va a permitir comprender la relación que tiene o que mantienen o modifican el equilibrio ácido-base. Él nos propone esta ecuación que es el pH logaritmo de base sobre ácido. Entonces, pues para no hacernos tan pesado esto, nada más nos vamos a quedar con esta formita que está acá abajo que nos dice que para calcular el pH, pues vamos a hacer la división del bicarbonato sobre el dióxido de carbono. ¿Por qué se utiliza el dióxido de carbono en vez del ácido carbónico? Pues originalmente se pone esta, pero como sabemos no podemos medir el ácido carbónico, por lo que nos resulta un poco difícil. Como sabemos, vamos a ver más adelante, el ácido carbónico se va a descomponer en agua y en dióxido de carbono. Entonces, pues va a ser como una forma indirecta de ir midiendo este ácido. Y la fórmula entonces nos quedaría así. El pH es igual a bicarbonato sobre el dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a detenernos un momento nada más, porque es muy importante este punto, para que nosotros podamos determinar más adelante en el análisis de nuestra gasometría algo que se llama coherencia interna, ¿verdad? Y eso quiere decir que siempre estos mecanismos están en una íntima interrelación. Hay mecanismos de respuesta rápida, mecanismos de respuesta lenta, que, bueno, más adelante supongo que sus compañeros van a abordar dentro de la clase. Y dentro de estos mecanismos que se encuentran en forma estrecha dentro de ese movimiento, en este caso, a través de la anhidrasa carbónica, nosotros tenemos este movimiento del bicarbonato y el CO2 que siempre van a estar relacionados. Entonces, para que yo pueda determinar si el pH es coherente con estos movimientos, recuerden que yo tengo que multiplicar lo que sería
en este caso, 24 por la PCO2 entre el bicarbonato. Eso me va a proporcionar a mí un número, ¿verdad? Que yo a través de una tablita me va a decir la concentración de hidrogeniones que debo de tener aproximadamente con esos cambios que se están presentando en el CO2 y en el bicarbonato. Y esto siempre deben ser congruentes, ¿sale? Siempre se quiere decir que no puede ser que yo tenga un número o un pH diferente en base a estos dos factores. Y esto me sirve para muchas cosas, para ver desde errores que puedan existir con respecto a la medición, hasta en proporción la presencia de, por ejemplo, intoxicaciones por otro tipo o por ganancia de ácido. ¿Sale? Entonces, recuerden esa fórmula que les acabo de comentar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿La podría repetir, por favor, otra vez, doctora? Para determinar es la misma fórmula que tienen compañeros, la están viendo en la imagen de división, solamente que aquí, o sea, ahí, pH es 24, lo vamos a multiplicar por, en este caso, el CO2, bueno, y lo vamos a dividir entre la concentración de bicarbonato, ¿sale? Y eso nos va a dar la coherencia interna del pH. Entonces recuerden eso porque así lo vamos a estar sacando más adelante en unos ejemplos. Muy bien, continuamos por favor. Nada más será en ese punto. Este nos da la concentración de hidrogeniones que debemos de tener en base al pH. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. Entonces, pues vamos a ver esta formulita. El pH es igual al bicarbonato sobre el dióxido de carbono. Ahora, vamos a grabarnos muy bien este cuadrito en amarillo. Entonces, vamos a analizar la primera frase que dice, el pH es directamente proporcional al bicarbonato. El pH es directamente proporcional al bicarbonato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sube nuestro bicarbonato, va a estar subiendo nuestro pH. En cambio, si baja nuestro bicarbonato, va a bajar nuestro pH. A esto se refiere con que el pH es directamente proporcional al bicarbonato. Ahora, la segunda frase. El pH es inversamente proporcional al dióxido de carbono. Una vez que sube nuestro dióxido de carbono, nuestro pH va a bajar. Y cuando nuestro dióxido de carbono baja, nuestro pH sube. A esto se refiere con que el pH es inversamente proporcional al dióxido de carbono. Esto apréndanselo porque pues, nos va a servir para más adelante en la lectura de la gasometría. Ahora, recordemos que les había dicho que íbamos a considerar al bicarbonato alcalino y el dióxido de carbono ácido. Por eso, cuando tenemos mayor concentración de bicarbonato, el pH se va a tornar más alcalino. Y a mayor concentración de dióxido de carbono, nuestro pH se va a tornar más ácido. Ahora vamos a tener defensas que van a estar regulando los cambios en la concentración de hidrogeniones. Los vamos a llamar amortiguadores y entre ellos está el riñón y los riñones y el pulmón. En primer lugar, vamos a ver que antes de que se activen estos sistemas respiratorio y renal, van a estar actuando los líquidos orgánicos como sistema regulador. Las características que tiene es que va a reaccionar en segundos y solo van a estar atrapando iones. ¿Y cómo se llaman estos, doctor? ¿Qué otro nombre reciben? Sistema buffer. Ajá, o tampones químicos, ¿no? Muy bien. Continúa. Entonces, solo van a estar atrapando iones, no van a estar produciendo alguna sustancia, los van a estar eliminando, los van a atrapar mientras llegan los otros sistemas para que sí puedan eliminarlo. Después vamos a tener al sistema respiratorio, que es el segundo que actúa, y va a actuar en minutos. Sí va a estar eliminando o va a estar reteniendo el dióxido de carbono según el trastorno que se esté llevando a cabo. Y por último, los riñones, que pues va a tardar de horas a días en responder. Sin embargo, es el regulador más potente que tenemos porque pues ya va a estar produciendo bicarbonato o va a estar eliminando el exceso de hidrogeniones. Y pues vamos Entonces, de esa manera, así tal cual, se van presentando los cambios, ¿no? O sea, el primer
control, o sea, el pH tiene un control hermético que no debe de salir de ese 7.35 a ese 7.45. Cualquier desviación de esos rangos va a hacer que de forma inmediata, ¿verdad? Los mecanismos, como tú dijiste, químicos, van a actuar. El segundo mecanismo que va a tener una respuesta va a ser el sistema respiratorio, y el último que va a interactuar para poder regular estos trastornos va a ser el riñón, ¿verdad? Muy bien, continúa por favor. Y bueno, vamos a ir más específicamente en estos sistemas de amortiguación. Buenos días, doctora y compañeros. Mi nombre es Daniela y pues les voy a explicar un poco acerca de estos sistemas de amortiguación. Bueno, pues para empezar vamos a hablar un poco acerca de la amortiguación de hidrogeniones en los líquidos corporales. Primeramente, pues va a ser importante saber qué es un amortiguador. Un amortiguador vamos a poder definirlo como cualquier sustancia capaz de unirse de manera reversible a los hidrogeniones. Pues es una definición relativamente sencilla. También tenemos que la forma general de la reacción de amortiguación es la que podemos ver ahí. Amortiguador más hidrogeniones reaccionan para formar un H amortiguador. En este ejemplo, pues un hidrogenión libre se va a combinar con el amortiguador para formar un ácido débil, que es lo que está representado en la reacción como H amortiguador. Este ácido débil pues puede permanecer como una molécula no disociada o puede volver a disociarse en amortiguador e hidrogenión por separado. Esta capacidad de ser reversible es lo que nos están representando las dos flechitas que vemos en ambas direcciones. Ahora, respecto a los cambios en la concentración de hidrogeniones, debemos de tener claras dos cosas. Primeramente, que cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, la reacción se va a desplazar hacia la derecha y se va a unir más hidrogenión al amortiguador, siempre y cuando pues este último esté disponible. Por el contrario, cuando la concentración de hidrogeniones disminuye, la reacción se va a desviar hacia el lado contrario, o sea, hacia la izquierda, y se van a liberar ahora más hidrogeniones del amortiguador. Y bueno, pues, ¿cuál es la importancia de los amortiguadores? Pues su importancia se hace presente si consideramos la baja concentración de hidrogeniones que hay en los líquidos orgánicos, a comparación de la cantidad pues relativamente grande de ácidos que el organismo produce cada día. Para entender mejor esto, pues voy a poner un ejemplo. Cada día se ingieren o se producen a través del metabolismo unos 80 miliequivalentes de hidrogeniones aproximadamente, mientras que la concentración normal de hidrogeniones en los líquidos orgánicos debe de ser de tan solo unos 0.0004 miliequivalentes por litro. Pues como podemos notar, es una cantidad mucho más pequeña a la que se tendría que tener normalmente de hidrogeniones. Justamente aquí es donde van a entrar los sistemas de amortiguación, ya que sin ellos, pues la producción y la ingestión también diaria de ácidos provocarían cambios letales en la concentración de hidrogeniones en los líquidos orgánicos. Esto, a su vez, pues se vería reflejado en diversas manifestaciones clínicas en nuestros pacientes. Así que podríamos decir que, en resumen, la importancia de todos estos sistemas amortiguadores que a continuación vamos a mencionar, pues es principalmente mantener un equilibrio, entre la producción de hidrogeniones y su eliminación o su captación. Aquí va otra pregunta. Ajá. ¿Cuánto se excreta diariamente de hidrogenión? O de Pues, ácido, tanto de la producción endógena como la que ganamos. ¿Serían 80 miliequivalentes? De 1 a 3 miliequivalentes por kilogramo por día, ¿sale? Esa es la excreción aproximada de, en este caso, ácidos químicos, que son los que ganamos o producimos, ¿verdad? De forma endógena, y los que consumimos. Muy bien, continúa, por favor. Sí, gracias, doctora. La siguiente, por favor. Bueno, pues habiendo ya hablado un poco acerca de los amortiguadores en general, ahora sí vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos sistemas. Para comenzar, pues vamos a hablar acerca del sistema amortiguador de bicarbonato. Este sistema amortiguador va a consistir en una solución acuosa con dos componentes. Por un lado, vamos a tener a un ácido débil, como el ácido carbónico, y por otro lado, una sal bicarbonato.
por ejemplo, el bicarbonato de sodio. Y bueno, pues para entender este sistema debemos de saber que el ácido carbónico se va a formar en nuestro organismo mediante la reacción del dióxido de carbono con el agua. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Como podemos apreciar en esa reacción. Cabe mencionar que pues esta reacción va a ser un poco lenta y pues se van a formar cantidades de ácido carbónico muy pequeñas, a menos de que en esta reacción pues tenga lugar una enzima muy importante. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Que es precisamente la anidrasa carbónica. Esta enzima va a ser especialmente abundante en las paredes de los alvéolos pulmonares. ¿Le puedes dar otro clic? Donde se va a liberar CO2 y también se va a encontrar en las células epiteliales de los túbulos renales, donde el dióxido de carbono va a reaccionar con el agua precisamente para formar este ácido carbónico. Ahora, cabe mencionar que este ácido carbónico se va a ionizar débilmente para formar pequeñas cantidades de hidrogeniones y de bicarbonato, como podemos ver en la reacción que tenemos hasta abajo. Como ya mencionaba, pues el segundo componente de este sistema va a ser una sal bicarbonato. Esta se va a encontrar, pues, principalmente en nuestro organismo en forma de bicarbonato de sodio. Esto en el líquido extracelular. Y pues este bicarbonato de sodio se va a ionizar casi por completo y va a formar bicarbonato y sodio por separado, como pues lo podemos ver en la reacción que tenemos ahí abajito. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, pues así es como se considera todo el sistema. Se obtiene la siguiente reacción. Dióxido de carbono más agua reacciona para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se puede disociar y podemos tener como resultado agua más bicarbonato. Y pues lo podemos encontrar en nuestro organismo principalmente como bicarbonato de sodio. Aquí podemos decir que pues gracias a la débil disociación del ácido carbónico, la concentración de hidrogeniones es muy pequeña, por lo que no va a causar pues repercusiones en la salud de nuestro paciente. Y bueno, pues como ya hablamos más que nada como de bioquímica y así, les voy a dar un ejemplo para que sea más sencillo como tú entender. dijiste, o como ustedes comentaron previamente, el chiste es que aquí nosotros los hidrogeniones, ¿qué tenemos que hacer? Volverlos un ácido débil, ¿no? Es decir, que se unan para poder amortiguar este pH, ¿verdad? Porque el exceso de hidrogeniones libres es lo que nos genera estos trastornos. Cuando yo tengo una ganancia de hidrogeniones, uno de los mecanismos que me sirve a mí es unirlos a este bicarbonato y poder formar ácido carbónico, ¿verdad? Y a través de esos mecanismos, la anidrasa carbónica en el riñón o en el sistema respiratorio, que es más rápido, puede disociarse y formar moléculas de agua y liberar CO2, que es uno de los mecanismos, o el otro a nivel del riñón, ¿verdad? Excretar esos hidrogeniones y reabsorber bicarbonato. ¿Sí me explico? Entonces, recuerden esta estrecha relación que hay. Y entonces, esos son los mecanismos principales que van a estar regulando nuestro pH y estos van a ser los que nos van a servir a nosotros para poder hacer el análisis del componente primario y metabólico de nuestro trastorno ácido básico. Muy bien, continúa, por favor. Sí, gracias, doctora. Y bueno, pues como ya les mencionaba, tal vez nos es un poco difícil entender esta parte bioquímica, pero les voy a tratar de explicar más fácilmente con un ejemplo pues como más esquemático. Primeramente, para entender este sistema debemos de saber que, como ya lo mencionaba la doctora, este amortiguador de bicarbonato va a ser el principal buffer de los líquidos corporales, además de que tiene la ventaja de ser un sistema que actúa de manera inmediata. Bueno, pues supongamos que tenemos un tejido cualquiera en nuestro organismo y bajo ciertas circunstancias metabólicas se comienza a aumentar la concentración de hidrogeniones. Este aumento, pues sabemos que puede ser perjudicial para nuestro cuerpo. Así que, ¿le puedes dar clic, por favor? Ah, ya, ahí está. Aquí es donde empieza a actuar el amortiguador de bicarbonato. Aquí el bicarbonato va a captar o va a aceptar, como ya veíamos que es una base, pues estos hidrogeniones que se estaban acumulando y va a formarse un nuevo compuesto que es el ácido carbónico. Este ácido carbónico a través de la enzima anidrasa carbónica pues se va a desdoblar, se va a disociar en dióxido de carbono y agua, que ya son compuestos pues más fáciles de manejar
y de eliminar para nuestro organismo. Así que el CO2 va a aumentar y va a dirigirse al pulmón, donde posteriormente será eliminado. Precisamente aquí es donde ya le toca hacerse cargo al sistema respiratorio y empieza el mecanismo pues, de compensación respiratoria, del cual hablaremos un poco más adelante. Así que pues ya teniendo aquí nuestro esquema completo, podemos decir que en resumen, si en algún tejido de nuestro organismo se empiezan a acumular los hidrogeniones, se va a hacer presente este sistema amortiguador de bicarbonato que va a captar esos hidrogeniones y va a formarnos ácido carbónico. Posteriormente, la enzima anhidrasa carbónica va a hacer su aparición aquí y va a ayudarnos a disociar este compuesto en agua y en CO2. El CO2 aumenta y va a ser eliminado por medio del sistema respiratorio. Y bueno, pues me parece que con este ejemplo pues es un poco más fácil de entender cuál es la función de este amortiguador. Ahora sí, pasamos al siguiente amortiguador, que es el sistema amortiguador de fosfato. Y bueno, pues aunque el sistema amortiguador de fosfato encontré en algunas bibliografías que no es decía que no era tan importante, pero pues yo considero que sí, como el anterior que acabamos de ver, este amortiguador pues va a intervenir activamente en la amortiguación principalmente del líquido a nivel de los túbulos renales y de los líquidos intracelulares, por lo que pues es importante que conozcamos un poco acerca de él. En este caso, nuestros elementos principales en este sistema amortiguador va a ser el dihidrógeno fosfato y el monohidrógeno fosfato. Este amortiguador pues se trata más que nada de un tampón inorgánico que se encuentra en los líquidos extracelulares a comparación del anterior y va a mantener un pH estable. Esto debido pues al equilibrio que va a existir entre un ácido débil, que en este caso va a ser el dihidrógeno fosfato, y su base, que va a ser el monohidrógeno fosfato. Ahora, cuando se añade una mezcla de estas sustancias, cuando se añade a estas sustancias un ácido fuerte, como lo puede ser el ácido clorhídrico, la base que dijimos que era el monohidrógeno fosfato, se va a encargar de aceptar el hidrógeno y se va a convertir en dihidrógeno fosfato, como podemos ver en esta reacción. El resultado de esta reacción es que el ácido fuerte, que como ya mencionábamos era el ácido clorhídrico, pues va a ser sustituido por una pues cantidad adicional de ácido débil y esto nos va a traer como resultado una minimización en la disminución del pH. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso contrario, cuando una base fuerte como el hidróxido de sodio se añade a este sistema amortiguador, el dihidrógeno fosfato va a amortiguar los grupos hidroxilo para formar cantidades adicionales de monohidrógeno fosfato y agua. Y bueno, pues algo importante de mencionar en este sistema es que tiene un pK de 6.8. Más adelante hablaremos un poco acerca de este tema del pK. Y bueno, pues debemos de saber que no está lejos del pH normal de los líquidos orgánicos, que es aproximadamente de 7.4. Esto va a permitir que este sistema pues opere cerca de su potencia de amortiguación máxima. Y bueno, pues otro sistema de amortiguación van a ser las proteínas. Cabe mencionar que son uno de los amortiguadores más importantes del organismo gracias a sus elevadas concentraciones, sobre todo pues en el interior de nuestras células. El pH de las células pues va a ser ligeramente inferior al del líquido extracelular. Sin embargo, pues sufre cambios aproximadamente en proporción a los cambios que se presentan en el pH del líquido extracelular. Bueno, pues recordemos que la membrana celular pues va a permitir cierta difusión. En este caso, va a permitir la difusión de hidrogeniones y de bicarbonato, a excepción de los eritrocitos, que es donde se alcanza un equilibrio pues un poco más rápido. Estos iones van a necesitar de varias horas para equilibrarse con los líquidos del medio extracelular. Y pues precisamente esta difusión de los elementos del sistema amortiguador de bicarbonato nos produce cambios en el pH del líquido intracelular que siguen a los cambios del pH extracelular.
Por eso, pues esta razón, los amortiguadores del interior de las células nos van a ayudar a evitar cambios pues bruscos del pH del líquido extracelular, aunque pues pueden pasar varias horas para lograr su eficacia. Y bueno, pues como ejemplo tenemos a la hemoglobina, que recordemos que es una proteína. Esta va a actuar como un amortiguador al aceptar los hidrogeniones que se encuentren a su alrededor. Pero pues es importante profundizar un poco más en este sistema de amortiguación de la hemoglobina, que pues hablaremos un poquito más adelante. Finalmente, pues cabe mencionar que alrededor del 60 o el 70% de la amortiguación química total se va a producir al interior de nuestras células y pues en su mayor parte esta amortiguación va a estar dependiendo de las proteínas intracelulares, por lo que este sistema pues también va a tener mucha relevancia para la amortiguación del pH. Siguiente, por favor. Buenos días, pues yo les voy a hablar ahora acerca de la hemoglobina, que pues como ya lo habíamos mencionado, pues es parte de los primeros amortiguadores en alguna alteración del equilibrio ácido-base. Y pues esta pues tiene como principal función regular o mantener el pH de los líquidos corporales. Y como ya bueno, para adentrarnos un poquito, pues los eritrocitos dentro de su estructura tienen aproximadamente 280 millones de moléculas de hemoglobina, lo que le proporciona una capacidad de unirse a 1 billón de moléculas de oxígeno y también a más sustancias, a más número de sustancias. En el ejemplo de alcalosis, si estamos hablando de una acidosis, tenemos unos hidrogeniones aumentados, lo que nos habían mencionado que el pH es inversamente proporcional al CO2. Entonces vamos a tener un pH disminuido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el CO2 que está en el líquido extracelular va a entrar a la célula para poder ser hidratada y mediante la anhidrasa carbónica convertirse en ácido carbónico. Este se va a disociar en bicarbonato, que el bicarbonato que es el que va a salir y va a generar un protón de hidrogenio que rápidamente va a ser tamponado por la hemoglobina y es aquí donde la hemoglobina entra en función. Cada que pues salga un bicarbonato va a entrar un cloro para mantener un equilibrio dentro de la célula. Este bicarbonato va a ser este protón va a ser rápidamente tamponado por la hemoglobina y pues esto va a suceder en caso de una acidosis en general. Y por otra parte, si estamos ante una situación de alcalosis, entonces el bicarbonato va a tratar de entrar al eritrocito y va a salir un cloro para que esté equilibrada la célula. Entonces, el protón que había tamponado la hemoglobina va a salir y va a unirse al bicarbonato para convertirse en ácido carbónico y con ayuda de la anhidrasa carbónica va a dividirse en CO2 y en agua. El CO2 va a migrar al torrente sanguíneo al exterior donde podrá reaccionar con el agua y así convertirse en ácido carbónico de igual manera, o puede ser exhalado a través de la respiración. Y pues finalmente terminamos con los amortiguadores, que son la primera línea de defensa, por así decirlo, como nos lo habían mencionado, y entramos a los mecanismos compensatorios. Vamos a hablar principalmente del mecanismo compensatorio respiratorio, que es considerado pues la segunda línea de defensa, ya que se considera un sistema inmediato porque tarda minutos en actuar cuando este detecta alguna alteración. Este se basa principalmente en retener o eliminar CO2, como ya no lo habían mencionado, pero pues hay que recalcarlo. Como se basa principalmente en el CO2, ya sea en retener o en eliminar, pues vamos a recordar que el CO2 es producido por el metabolismo celular y entonces tenemos entendido que existe una producción constante de CO2.
Este mismo metabolismo mantiene las concentraciones de CO2 a 1.2 moles por litro, lo que equivale a una PCO2 de 45 milímetros de mercurio. Cualquier alteración de la concentración del CO2 va a actuar directamente en la concentración de PCO2. Si el CO2 aumenta, la presión va a aumentar. Si la presión aumenta, pues obviamente es porque aumentó el CO2. Ahora, el CO2, como nos lo habían comentado en un inicio de la clase, es la parte ácida del equilibrio ácido-base. Buenos días. Este, al ser hidratado, se va a convertir en ácido carbónico. Va a ser un poco repetitivo, pero pues es lo que sucede a través de la ayuda de la anhidrasa carbónica, que rápidamente, bueno, que se va a convertir en ácido carbónico y este rápidamente se va a disociar en protones y en bicarbonato. Hay que recordar que el protón determina el pH del líquido extracelular. Y pues, hablando del mecanismo compensatorio respiratorio, vamos a hablar que la ventilación es la encargada o el encargado de regular la concentración de CO2 dentro del líquido extracelular, ya sea por hiperventilación o por hipoventilación. ¿Me puedes dar a la que sigue, por favor? Vamos a hablar, si estamos hiperventilando, va a favorecer que se elimine mayor CO2, lo que provocará obviamente una disminución de CO2 y esto hará que disminuya la concentración de hidrogeniones, con lo que puede aumentar el pH. Lo que buscamos es que, por ejemplo, si tenemos los protones aumentados en acidosis, el cerebro le va a indicar a los pulmones que hiperventilen para que así puedan expulsar o sacar más CO2. Entonces la presión va a disminuir para que se pueda disminuir de igual manera los hidrogeniones y tener un equilibrio. Entonces aquí lo que formamos son más moléculas de agua, ¿no? O sea, es muy simple. La anhidrasa carbónica dice, tengo mucho ácido carbónico, ¿verdad? Que estoy uniendo porque tengo un exceso de hidrogeniones. Lo transformo en ácido carbónico y ese ácido carbónico, ¿qué voy a hacer? A su vez, al llegar, voy a viajar por el torrente sanguíneo y al llegar a lo que sería el pulmón, lo que yo hago es enseguida eliminar CO2 y me quedo con las moléculas de agua. Acuérdense que el producto final de eso es CO2 y agua, ¿verdad? Y al contrario, cuando yo tengo una disminución de esa cantidad de hidrogeniones, lo que yo busco es retener ese CO2 a través de su anhidrasa carbónica en esa ecuación inversa, producir liberación de ¿qué? De hidrogeniones, ¿no? A través de ese proceso inverso. Ok, muy bien, continúa, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues ahora si estamos ante una hipoventilación, pues esto hará que se empiece a retener más CO2 para mantener una presión de CO2 alta y aumentar el número de protones, porque actúa a la inversa que la acidosis, como lo había comentado la doctora. La que sigue, por favor. Hay que recordar que el transporte de CO2, un 8% se transporta de forma libre, un 70% en forma de bicarbonato, y fue por eso que empezamos con los amortiguadores de bicarbonato, y 22% unida al glóbulo rojo o hemoglobina, como comentamos. La que sigue, por favor. Ahora, pues pasamos al mecanismo compensatorio renal, que este es considerado un sistema tardío, ya que puede tardar algunos días u horas en hacer efecto. Esto actúa igualmente cuando se detecta alguna alteración del equilibrio ácido-base y pues se basa principalmente en eliminar o absorber los ácidos o bases. Hay que recordar que las primeras funciones del riñón son filtrar las sustancias, la segunda es reabsorber esas sustancias que pueden ser de utilidad para el cuerpo y finalmente excretar las sustancias que definitivamente no sirven y que son consideradas desechos. Entonces, la regulación de los hidrogeniones en el líquido extracelular se
llevan a cabo mediante 3 procesos: la secreción de hidrogeniones, la reabsorción de bicarbonato y la producción del mismo. Hay que recordar que la unidad funcional del riñón es la nefrona, que está constituida por un glomérulo, un túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Esto tiene relevancia ya que del 80 al 90% de la selección de hidrogeniones se llevará a cabo en el túbulo contorneado proximal. Ahora vamos a comenzar con la secreción para ir por pasos. La secreción de hidrogeniones se lleva mediante 2 procesos. El primero es contratransporte y el segundo es el transporte activo primario, perdón, pero primero vamos a ver el de contratransporte. Nos vamos a encontrar en la célula tubular y la luz del túbulo contorneado proximal. El CO2, para difundir hacia la célula, se va a unir al agua intracelular para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato va a difundir hacia el líquido intersticial y el hidrógeno mediante una proteína que aquí va a tener como el cotransporte, porque en ese momento va a entrar un sodio hacia la célula. Ingresa el sodio y esta va a ser la manera en la que se va a secretar el hidrógeno. Entonces recuerden, sale un catión, ¿verdad? Sí. Y tiene que ingresar otro para hacer ese cotransporte. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es la salida del hidrógeno y la entrada del sodio. Ok. Sí, gracias. Ahora sí, la que sigue. Otro método de eliminación de hidrogeniones se llevará a cabo ahora en el tubo contorneado distal y va a ser a cargo de las células especializadas denominadas células intercaladas tipo A. Estas ya no se le denomina de cotransporte, sino se le llama transporte activo primario, ya que no requiere de alguna proteína que utilice el hidrógeno, sino que requiere de una proteína que utilice ATP para poder transportar el hidrógeno hacia la luz tubular. Y ocurre lo mismo. El CO2 ingresa, se hidrata, se convierte en ácido carbónico, se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones, y pues así se hace la secreción. Ahora, toda esta gran cantidad de hidrogeniones que son liberados hacia la luz tubular, pues no pueden ser eliminados de esta forma iónica, ya que si así se hiciera, pues nuestra orina sería muchísimo más ácida de lo normal. Y pues hay que recordar que en un inicio de la presentación nos dijeron que generalmente el pH de la orina es de 4.5 y bueno, es equivalente a una concentración de 0.03 moles miliequivalentes por litro. Perdón. Por lo tanto, el resto de los hidrogeniones que se encuentran en la luz tubular deben unirse a sustancias como el amoníaco y el fosfato para poder ser eliminados a través de la orina. Ahora, de igual manera, la reabsorción de bicarbonato se va a llevar a cabo en el túbulo contorneado proximal, en las mismas células tubulares. Pero en esta ocasión, el bicarbonato que fue filtrado y el sodio, un electrolito que también se filtra, que viene a través de la luz tubular. El sodio, a través de una proteína de cotransporte, entra a la célula tubular y sale el hidrógeno. Este hidrógeno se une al bicarbonato para poder formar el ácido carbónico. Este mismo se va a disociar en agua y en CO2. El agua va a seguir su camino a través de la luz tubular, ya sea para ser reabsorbida o para formar parte de la orina. Y el CO2 va a difundir hacia la célula. Este CO2, una vez dentro de la célula, se va a hidratar para formar ácido carbónico. Este va a liberar iones de hidrógeno y bicarbonato, y el bicarbonato va a difundir hacia el líquido intersticial, y de esta forma se ha logrado reabsorber el bicarbonato que había sido filtrado. Es como un pequeño ciclo.
Ahora, la producción de bicarbonato nuevo ocurre un poco como en la secreción de hidrogeniones, ya que de nuevo el CO2 va a difundir hacia la célula tubular del túbulo contorneado proximal, se va a hidratar, se va a formar ácido carbónico y este ácido carbónico se va a disociar en hidrogeniones y bicarbonato. Y pues el bicarbonato que vamos a obtener pues va a ser bicarbonato nuevo que se va a estar produciendo. Entonces, vamos a entender que los riñones controlan el equilibrio ácido-base, excretando orina ácida o básica. Si nosotros tenemos alcalosis, los riñones secretan menos hidrogeniones y dejan de absorber el bicarbonato filtrado. Si estamos en presencia de una acidosis, pues los riñones secretan hidrogeniones y reabsorben todo el bicarbonato filtrado y además producen bicarbonato nuevo. No sé si haya quedado alguna duda o está entendible. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a pasar ahora sí a los trastornos ácido básicos. Ahorita más adelante con la gasometría pues vamos a poder identificarlos, sin embargo pues vamos a ir adelantándonos a esto. Primeramente vamos a iniciar con la alcalosis respiratoria y bueno, pues esta se va a caracterizar por tener un aumento, por estar aumentado el pH y tener disminuido el dióxido de carbono. Acuérdense el cuadrito que les dije, cuando el pH está aumentado, el dióxido de carbono disminuido, inversamente proporcional. ¿Y a qué se debe esta alcalosis respiratoria? Pues esta se da en cualquier situación en la que exista una hiperventilación, ya que, como mencionó mi compañera Dani, al hiperventilar vamos a estar exhalando abundante dióxido de carbono, por lo que se va a estar disminuyendo este ácido y la concentración de pH va a aumentar. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta alcalosis respiratoria? Van a existir muchísimas, entre ellas pues la estimulación del sistema nervioso como el dolor, la ansiedad, la fiebre, tumores, enfermedad cerebrovascular, causas de hipoxemia como son las alturas, la neumonía, aspiración, neumonía intensa, algunos fármacos como el consumo excesivo de salicilatos, hormonas como la progesterona, estimulación de los receptores torácicos como es el hemotórax, el tórax inestable, insuficiencia cardíaca, el TEP y algunas otras cosas como son la septicemia, el hipertiroidismo, la insuficiencia hepática, la hiperventilación, la recuperación después de la acidosis metabólica, que vamos a ver que pues es un mecanismo que puede suceder aquí. Ahora, en la alcalosis metabólica, esta se caracteriza por tener un pH elevado y un bicarbonato elevado. De nuevo, aquí aplicamos la formulita. El pH es directamente, el bicarbonato es directamente proporcional al pH. Entonces, si se aumenta el bicarbonato, se aumenta el pH. Esta va a tener dos causas principales. La retención excesiva de bicarbonato, ya sea por iatrogenia. A ver, tantito regrésate atrás, tantito a tu diapositiva, doctor. Regrésate tantito a tu antigua diapositiva. ¿A esa de alcalosis? Ajá. Cuando nosotros presentemos un trastorno primario, primero voy a ver a dónde está el problema, ya lo dijiste, ¿no? Por ejemplo, en la respiratoria, el principal problema en la alcalosis va a ser la disminución del CO2. Cuando nosotros hablemos de respiratorio, el componente principal va a ser el CO2. Cuando nosotros hablemos de metabólico, vamos a hablar de bicarbonato. Siempre que analicemos un trastorno, siempre debemos de ver el mecanismo compensador. ¿Cuál sería el mecanismo compensador cuando tenemos nosotros una disminución del CO2? Ya lo explicó su compañera y ya lo repitieron en cada una de las diapositivas, porque el principal mecanismo va a ser la anhidrasa carbónica, que se va a encargar de transformar y hacer todo ese proceso bioquímico, ya sea en el pulmón o ya sea en la nefrona. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo compensador esperado? Acuérdense que nosotros tenemos trastornos primarios básicos y trastornos mixtos, ¿verdad? Que vamos a mencionar nada más brevemente. Pero aquí, ¿cuál sería el mecanismo compensador correspondiente? Ahí sería en la disminución del bicarbonato, porque pues como nuestro pH está alto,
Entonces vamos a necesitar vamos a necesitar que nuestro bicarbonato disminuya para que también se vaya regulando la cantidad de dióxido de carbono con la de bicarbonato y mantener el pH estable. Ok, y entonces aquí decimos que por cada, ¿verdad? 10 que disminuya la PCO2, ¿cuánto va a disminuir el bicarbonato en forma aguda? Es decir, ¿cuánto espero yo? Bueno, aquí tenemos, más adelante le íbamos a mencionar. Ah, ok, no, está bien. Si lo vas a comentar adelante, adelante. Sin ningún problema. Continúa, continúa. Sí. Nada más quiero que ahí, no, así como vas, está viendo. Nada más lo que quiero que quede claro que cada vez que nosotros analicemos un trastorno básico, tenemos que ver siempre que el mecanismo de compensación vaya en la misma dirección. Si baja el CO2, baja, como dijiste, el bicarbonato. Si sube el CO2, sube el bicarbonato. Esto siempre debe ser coherente. Cuando esto se sale o se desvía, estamos en un trastorno mixto. Ok, continúa, por favor. ¿Cómo vas? Vas bien. Bueno, entonces vamos a pasar con la alcalosis metabólica, que les digo que se debe a un aumento del pH y un aumento del bicarbonato. El trastorno que va a estar causando pues es el aumento del bicarbonato. Entonces aquí la respuesta compensatoria que necesitamos es que haya un aumento de el ácido para que así disminuya el pH y mantenerlo estable. Se debe a dos causas principalmente: la retención excesiva de bicarbonato, que pues es obviamente principalmente por causa de iatrogenia. Al administrar muchísimo bicarbonato, pues vamos a producir un desbalance en nuestro pH. Y la otra pues es la pérdida de hidrogeniones, que la principal causa es el vómito. Dentro de la causa del vómito también vamos a estar produciendo hipocalemia, hipocloremia y iatrogenia. Hipocloremia que se va a estar sumando a esto y va a ser como el problema lo va a agrandar más. Las causas de la alcalosis metabólica las vamos a dividir en sensible al cloro y resistente al cloro. Vamos a medir el cloro urinario y menores de 15 miliequivalentes, pues estas van a ser las causas. Y mayores de 20 miliequivalentes, pues estas de acá abajo van a ser las causas que van a estar provocando esta alcalosis. En las resistentes al cloro, pues se van a dividir en presión sanguínea elevada y presión arterial normal. Y bueno, pues para continuar con los trastornos ácido-básicos, vamos a hablar sobre la acidosis metabólica. Primeramente, pues esta puede definirse como un incremento en la concentración plasmática de hidrogeniones con un pH menor de 7.35, esto debido al descenso de la concentración de bicarbonato. Aquí, su respuesta compensatoria va a ser la hiperventilación. Esta respuesta pues se va a iniciar en la primera hora y se va a completar entre las 12 y las 24 horas. Ahora, debemos saber que la acidosis metabólica puede producirse principalmente por tres mecanismos. Primeramente, por el incremento en la generación de ácidos. Esto pues lo podemos ver en condiciones como la cetoacidosis o la acidosis láctica, o por un incremento en el aporte exógeno de ácidos. Otro de los mecanismos por los que puede producirse es por la pérdida de bicarbonato, ya sea de manera gastrointestinal, como por ejemplo en un paciente que tiene cuadros graves de diarrea, o también puede ser ocasionada por una pérdida de bicarbonato renal. Y finalmente otro de los mecanismos es la disminución de la excreción renal de ácidos. Y pues esto podría hacerse presente en pacientes con insuficiencia renal. Y bueno, respecto a las manifestaciones de la acidosis metabólica, tenemos que pueden ser respiratorias, cardiovasculares, neurológicas y óseas. En las manifestaciones respiratorias podemos encontrar disnea, hipernea o también respiración de Kussmaul, que esta va a estar caracterizada por ser muy profunda y forzada. También puede haber manifestaciones cardiovasculares como arritmias ventriculares o hipotensión arterial. Respecto a las manifestaciones neurológicas, podemos encontrar cefalea, disminución del nivel de la conciencia en nuestro paciente, en algunos casos convulsiones e incluso estado de coma. Y finalmente, las manifestaciones óseas se pueden presentar especialmente en formas crónicas, que pues pueden condicionar un retraso en el crecimiento o raquitismo en el caso de los pacientes más pequeños y osteoporosis en pacientes ya adultos.
Esto pues debido a una constante liberación de calcio y fosfato por el proceso de amortiguación. Y bueno, pues el diagnóstico de esta condición se va a realizar principalmente gracias a la historia clínica, a la exploración física, en la que podemos encontrar diversos signos como hiperpnea, hipotensión o estado de coma, como ya lo mencionaba. Y aquí nuestra herramienta diagnóstica más importante va a ser la gasometría arterial. En esta vamos a apreciar una disminución de la concentración de bicarbonato y generalmente un pH bajo o en límites bajos. Y bueno, respecto a los datos clínicos, ¿le puedes regresar tantito, por favor? Respecto a los datos clínicos inespecíficos, podemos encontrar que algunos pacientes con acidosis metabólica pueden cursar también con taquicardia, diaforesis, dolor abdominal y, pues, como ya lo mencionaba, con hiperventilación compensatoria. Y finalmente, algunos signos de alarma en esta patología son signos de mala perfusión, hipotensión, arritmias o estados de choque. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, respecto a la acidosis respiratoria, esta vamos a poder definirla como un proceso fisiopatológico en el cual la ventilación alveolar se encuentra disminuida y pues se produce una elevación de la concentración de hidrogeniones, esto debido a un aumento del ácido carbónico, lo que pues va a determinar una disminución del pH por debajo de los valores normales. En este caso, su respuesta compensatoria va a ocurrir mediante dos situaciones. La primera puede ser por el tamponamiento celular, que ocurre dentro de minutos a horas, y el segundo mecanismo, pues es la compensación renal, que ocurre en días aproximadamente. Por ello es que pues, se pueden ver diferentes respuestas en nuestros pacientes según sea el cuadro agudo o crónico. Bueno, algunas de las manifestaciones clínicas son pues algunos síntomas neurológicos. Encontré que en cuadros agudos los pacientes pueden presentar cefalea, agitación, somnolencia, arritmias y también pues sensación de temblor. Y en cuadros crónicos, estos en algunas ocasiones pueden ser sintomáticos dependiendo de qué tanto sean pues tolerados por el paciente. Y bueno, respecto a la etiología, las causas de acidosis respiratoria pueden ser por trastornos del centro respiratorio, por enfermedades pulmonares y por trastornos trastornos mecánicos del aparato respiratorio. En enfermedades pulmonares podemos encontrar obstrucción aguda de las vías respiratorias, EPOC, neumonitis, hemotórax, entre otras. En enfermedades neuromusculares podemos encontrar crisis miasténica e hipopotasemia severa. Y bueno, pues igualmente el diagnóstico se va a realizar mediante una adecuada historia clínica, una buena exploración física y principalmente mediante la realización de una gasometría. La siguiente, por favor. Bueno, pues ahora vamos a hablar de las fórmulas de compensación. Como ya lo hemos mencionado, pues una vez que tenemos detectado un trastorno, vamos a buscar su medio de compensación. Por ejemplo, en el trastorno de acidosis metabólica, pues sabemos que la compensación es respiratoria, producto de la presión arterial de dióxido de carbono esperada. En este paso, pues ya no hay que utilizar los valores de referencia, sino los esperados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sabemos que la forma en la que el organismo responde a la alcalosis metabólica es con la hipoventilación. Entonces, esto pues para mantener una adecuada relación entre el bicarbonato y la presión arterial de dióxido de carbono. Debemos de saber que la presión arterial de dióxido de carbono se elevará 0.7 milímetros de mercurio por cada 1 miliequivalente que aumente el bicarbonato. Entonces, para hacerlo un poco más fácil, tenemos esta fórmula. Tenemos una fórmula.
Y esta es que la presión arterial de CO2 esperado es igual a 0.7 por el bicarbonato más 21 más menos 2. Los valores obtenidos usando esta fórmula van a delimitar si tenemos un trastorno agregado. Si se encuentran, por ejemplo, en la alcalosis metabólica, si la presión arterial de dióxido de carbono es igual que la esperada, tenemos una alcalosis metabólica pura, no tenemos ningún trastorno agregado. Si tenemos una presión arterial del dióxido de carbono mayor a la esperada, tenemos un trastorno agregado, que este sería la acidosis respiratoria. Y por el contrario, si tenemos una presión arterial de dióxido de carbono disminuida a la esperada, vamos a tener un trastorno agregado que sería la alcalosis respiratoria. Los trastornos respiratorios. Sí, perdón, es importante. ¿Sí lo entendieron o no hay ninguna duda hasta ahí? Ahorita con un ejemplo, vamos a ponerlo para que quede un poco más claro y ya lo podamos aplicar en la práctica. Okay. Bueno, entonces, para resumir, vamos a estar utilizando estas formulitas principalmente en acidosis en lo metabólico, ya que en acidosis respiratoria se prefiere utilizar los siguientes enunciados, que, por ejemplo, en la alcalosis respiratoria. Aquí la alcalosis respiratoria la vamos a dividir si es aguda o crónica. El punto de corte para saber si es aguda son 48 horas. Antes de las 48 horas, esta acidosis se va a considerar aguda. Sin embargo, cuando pasan las 48 horas, se va a considerar crónica. Y es la reacción compensatoria pronosticada para la alcalosis respiratoria. Por ejemplo, se dice que por cada disminución de 1 milímetro de mercurio de dióxido de carbono, se espera la disminución de 0.2 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces, ahorita lo vamos a poner en práctica para que podamos entenderlo mucho mejor. Entonces, vamos a pasar a la diapositiva. Bueno, quiero que se queden en cuenta que existe esta tablita para poder calcular la reacción. Entonces, tómenle foto a esta y a la anterior para que lo podamos aplicar más adelante. Y vamos a pasar al anion gap, que principalmente pues se va a estar calculando en la acidosis metabólica. Y una cosa que se me olvidó decirles en acidosis metabólica es que aparte de calcular el anion gap, vamos a estar calculando el anion gap urinario en caso de que sea normal este anion gap. Pero ahorita vamos a profundizar más para que nos quede más claro. No se escucha nada, doctor. Bueno, la utilidad de la brecha aniónica o del anion gap nos va a permitir a nosotros pues establecer el diagnóstico diferencial de la acidosis metabólica, como ya lo había comentado mi compañero. Esta va a representar la concentración de aniones no medidos en el plasma, como por ejemplo el fosfato, el sulfato, las proteínas o los ácidos orgánicos. Como lo dije, pues se usa para el diagnóstico diferencial y para determinar la causa de la acidosis metabólica. Sabemos que la acidosis metabólica se caracteriza por el aumento de concentración de hidrogeniones que produce una disminución de pH o pues un pH bajo y también una disminución de concentración de bicarbonato, ya sea por consumo de bicarbonato o por pérdida de bicarbonato. Para pues entender un poquito más la brecha aniónica debemos aprender a diferenciar entre los cationes y aniones plasmáticos de mayor concentración. Bueno, de manera general tenemos en cationes plasmáticos el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Podemos ver que la suma de todos los miliequivalentes nos da un total de 154 miliequivalentes. En el lado de los aniones tenemos el cloro, el bicarbonato, las proteínas, los ácidos orgánicos, los sulfatos, los fosfatos y
la suma de todo nos da 154 miliequivalentes. Ahora, ¿le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Vamos, tenemos que recordar que no todos los iones pueden ser medidos, por lo que esto es lo que nos va a hacer calcular la brecha aniónica. La brecha aniónica, pues se dice que es aniónica porque está en el lado de los aniones. Un momento. Bueno, existe una fórmula simplificada que se utiliza para poder determinar esta brecha. Tenemos al catión más abundante y a los aniones más abundantes del otro lado. Sabemos que cada catión y cada anión tienen un valor. Vamos a sustituir ese valor dentro de nuestra fórmula, que es una resta en general del catión más abundante menos los aniones más abundantes. Si nosotros realizamos esta fórmula y cambiamos los valores, tenemos que el sodio tiene un valor de 142, el bicarbonato un valor de 24 y el cloro de 106. Si nosotros realizamos la resta, tenemos entendido que nuestra brecha aniónica debe de ser igual o menor a 12. Si nosotros tenemos una brecha aniónica menor de 12, tenemos entendido que es una brecha aniónica normal. Entonces, lo único anormal sería una brecha aniónica aumentada. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Ahora, cuando tenemos una acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada, debemos de tener entendido que las primeras causas que pueden ocasionar este trastorno, pues se pueden delimitar a una mnemotecnia, que en este caso vamos a utilizar múltiples porque es como la que engloba más causas. Esta nos dice que puede ser por consumo de metanol, que puede ser por algún paciente que tenga uremia, algún paciente que tenga una cetoacidosis diabética, un paciente que haya consumido paraldehído o isoniazida, por una acidosis láctica, por etilenglicol o por intoxicación de salizatos. Estas van a ser las causas porque van a ser ácidos agregados al plasma. Ahora, en una brecha aniónica normal, le puedes dar a la que sigue, también puede ser conocida como brecha aniónica hiperclorémica, porque en este caso el cloro es el que va a aumentar y este cloro va a aumentar por reabsorción. Las causas principales las podemos determinar con una mnemotecnia, que en este caso es Miro. Había un cuadrito en el centro de los cuadros azules, pero creo que no se logra ver. Bueno, ahí solo decía Miro y era porque podría ser a causa de M, que puede ser por uso de medicamentos, ya sea inhibidores de la anhidrasa carbónica, que la anhidrasa carbónica tiene un papel sumamente importante, como lo hemos venido comentando en toda la presentación, por espironolactona, por acetilsoladamida. En el lado de la I hace referencia a la pérdida intestinal de bicarbonato, ya sea por fístulas, por diarrea o por drenes. La R hace referencia a la pérdida de bicarbonato por la vía renal, ya sea por enfermedad renal crónica, por acidosis o por acidosis tubular renal. Y pues puede haber otras causas que puede ser por hipoaldosteronismo o por infusión. Y pues ya. Bueno, entonces para fines prácticos, en el trastorno de la acidosis, yo tengo que determinar siempre el componente de la brecha aniónica. Esa brecha aniónica debe de estar en rango de 12. No, está bien, la que sigue. ¿De acuerdo? Y de esta brecha aniónica, yo puedo determinar que puede estar aumentada, puede estar normal, ¿verdad?
Si nosotros hablamos de una acidosis con brecha aniónica aumentada, estamos hablando de Doctora, una acidosis perdón que le normoclorémica. interrumpa, pero se escucha algo lejos, casi no lo escuchamos. Ok, la brecha aniónica en los desequilibrios de la acidosis, ¿verdad? Metabólica, nosotros tenemos que determinar si está dentro de esos rangos normales, ya dijo su compañera que es de 12 más menos 4, ¿verdad? En esos rangos aproximadamente. Ahora, de esta brecha aniónica, como ya dijimos, puede estar aumentada o normal. Si es una acidosis con brecha aniónica aumentada, va a ser llamada una acidosis normoclorémica. Si la brecha aniónica es normal, nosotros vamos a llamarla acidosis hiperclorémica. ¿De acuerdo? Ahora, esto nos va a servir para poder buscar la causa subyacente. De las acidosis con brecha aniónica aumentada, vamos a tener aquellas que tenemos un aumento de la carga de ácido, como, por ejemplo, de sus compañeros, no de la clase que están dando, díganme una causa que nos haga que aumente la carga de ácido. Bueno, ahora vamos a continuar con los ejemplos para que sí podamos saber interpretar la gasometría y aplicar todas las formulitas que vimos anteriormente. Entonces, pues el primer caso clínico que tenemos aquí nos habla de un paciente masculino de 20 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1. Es trasladado al servicio de urgencias en mal estado general, llega polipneico, diaforético, con epigastralgia y según la madre en los 3 días previos presentó poliuria, polidipsia y polifagia. Entonces, tomamos laboratorios, nos da su gasometría, su química sanguínea y su examen general de orina. Entonces, pues vamos a ir interpretando esta gasometría. Para empezar, el primer paso que debemos hacer es conocer si es una acidosis o una alcalosis. Y para eso quiero que me ayuden ustedes. En el caso de tener nuestro pH de nuestro paciente tiene 7.20 y los rangos normales van de 7.35 a 7.45, entonces, ¿qué tiene nuestro paciente? ¿Una acidosis o una alcalosis? Una acidosis. ¿Acidosis? Muy bien. Sí, tiene una acidosis y ahora vamos a ir con el componente que lo está causando, si es respiratorio o metabólico. Entonces, si se acuerdan en nuestra formulita que les dije del cuadrito amarillo, es que si el pH está bajo, nuestro bicarbonato debe de estar bajo. Y entonces vemos que si está bajo el pH y también está bajo nuestro bicarbonato, entonces el componente o lo que lo está causando es algo metabólico. ¿Sí quedó claro esta parte? Sí. Bueno, entonces ya tenemos una acidosis metabólica y acuérdense lo que les dije, en la acidosis metabólica vamos a estar calculando el anión GAP. ¿Y cómo lo calculamos? Con la formulita que nos dio nuestra compañera Jessica. Esta formulita, pues recordemos que dice así, que el anión GAP es igual al sodio menos el cloro más el bicarbonato. Entonces nada más como ya tenemos todos estos valores, vamos a sustituir. Entonces, el anión GAP es igual a 142 del sodio, menos 90 del cloro, más 12 del bicarbonato. Hacemos la operación y nos da 142 menos 102 y nos da un anión GAP de 40. Entonces, acuérdense lo que nos dijo, el anión GAP puede estar normal, que va de 8 a 12 normalmente, o puede estar aumentado. Y en este caso, ¿cómo está nuestro anión GAP? Está aumentado. Entonces lo ponemos en nuestra tablita aquí y las causas de anión GAP aumentado, las podemos ver en la diapositiva anterior. Sin embargo, ahora vamos a pasar a ver si este trastorno está compensado. Igual, con la tablita que les dije que le tomaran foto, vamos a estimar la compensación. Ahí utilizamos la formulita que nos dice que para estimar la compensación de la acidosis metabólica, el dióxido de carbono debe de ser igual a 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Entonces, sustituimos valores.
1.5 por 12 que vale nuestro bicarbonato más 8, hacemos la operación y nos da 18 más 8, 26 y utilizamos el más menos 2. Entonces, lo que esperamos que tener en nuestra gasometría es un valor de dióxido de carbono que va de 24 a 28. A eso se refiere con 26 más menos 2. Entonces vamos a nuestra gasometría y revisamos cómo está nuestro dióxido de carbono. Entonces tiene 24. Entra dentro de los valores esperados de la compensación, nuestro dióxido de carbono, sí, ¿no? Porque tiene 24 y dice aquí que puede ir de 24 hasta 28. Entonces, si está dentro de estos rangos, entonces sí está compensada. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Sí. Y como diagnóstico, entonces va a ser este. Es una acidosis con anión gap aumentado que está compensado. Sí, Ahora, otro porque ejemplo. cuando hablamos nosotros de compensación, doctor, ¿no es en base al pH? O sea, ¿sí venía en tu libro? O sea, si yo tengo una gasometría con un pH de 720, que está en acidosis, y tiene su mecanismo compensador apropiado, yo tengo una acidosis compensada. ¿Eso decía? No, bueno, no lo entendí bien en esa parte, doctora. Bueno, que te ayuden tus compañeros porque han estado muy callados. ¿Qué leyeron? Yo tengo entendido que cuando el pH sale del rango está descompensado y cuando está dentro del rango que es entre 7.35 a 7.45 hay una compensación. Entonces, si yo tengo el movimiento como tú lo acabas de detectar, que es el apropiado, estoy hablando de que el trastorno es puro. Si el pH se mantiene, pese a todo lo que yo tenga dentro de rangos normales, yo hablo de que está compensada. Si el pH ya no se mantiene, como en este caso, dentro de rangos normales, yo hablo de que está parcialmente compensada. Es decir, tengo el movimiento como debe de ser. Aumentan los hidrogeniones. ¿Qué va a pasar con mi bicarbonato? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si es metabólico, van a disminuir, ¿verdad?, ese bicarbonato. Y en forma secundaria, ¿qué va a pasar con su mecanismo compensador, que es el CO2? Va a disminuir, ¿verdad? Entonces, si yo tengo ese movimiento apropiado, yo hablo que está yendo de forma congruente y coherente con el trastorno. Más sin embargo, ese pH no está dentro de rangos normales, como dijo tu compañera. Yo la considero como una compensación parcial, ¿verdad? Compensado, y con todos estos movimientos que yo estoy llevando a cabo, logro que mi pH se mantenga dentro de rangos normales. A eso se refiere con la compensación. Ahora, ¿para qué me sirve a mí determinar si está siendo coherente este movimiento? Porque hay patologías, principalmente en pacientes que están tomando medicamentos, pacientes que tienen problemas neurológicos, pacientes que tienen problemas pulmonares crónicos, pacientes que están graves y están sometidos, por ejemplo, en asistencia ventilatoria mecánica, ¿verdad? En los cuales estos mecanismos pueden no ser tan eficaces y entonces pueden cursar con trastornos mixtos, como podría ser una acidosis, ¿verdad? Por ejemplo, respiratoria con una alcalosis metabólica concomitante. ¿Como cuál trastorno podría ser? Pues un paciente que tiene, por ejemplo, EPOC, pero tiene una dieta hiposódica y le están dando diurético, puede tener este tipo de desequilibrio. Un paciente que está en asistencia ventilatoria mecánica, ¿verdad?, en el
yo puedo tener una acidosis metabólica por la hipoperfusión, por la elevación del lactato, etc., pero lo tengo sometido a un respirador en el cual yo estoy barriendo CO2 y lo tengo dormido y el paciente no puede realizar, en este caso su centro respiratorio, las compensaciones apropiadas. Entonces, este tipo de pacientes tienen desequilibrios mixtos y sus desequilibrios mixtos agravan la condición del paciente y pueden llevarlo a la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que yo vea la coherencia. No sé si me explico. Bueno, continuemos, por favor. Entonces aquí sería una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, parcialmente compensado, ¿no, doctora? Parcialmente compensado. ¿Por qué? Porque ya aquí este 24 está diciéndome que se está llevando a cabo la compensación, más sin embargo no logro amortiguar ese pH a los rangos normales. Ok. Entonces, parcialmente compensado. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver en el caso de que nuestro dióxido de carbono no esté dentro de estos rangos normales. O sea, es el mismo caso, pero vamos a ver que vamos a disminuir el dióxido de carbono. Entonces nos dice que aquí puede ir de 26 más o menos, ¿no? De 24 a 28. Pero ¿qué pasa? Vemos en nuestra gasometría que no está dentro de esos valores, que tiene 20, entonces está disminuido. Entonces aquí sería un acidosis. Permítanme. Entonces sería, no está compensada y si el dióxido de carbono está más bajo de lo esperado, se dice que está un trastorno mixto. Entonces sería una alcalosis respiratoria concomitante y quedaría así el diagnóstico, una acidosis metabólica con anión GAP aumentado con alcalosis respiratoria concomitante. Entonces, pues no está compensado. ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Sí le entendieron? Igual, ya está en el cuadrito que les puse en la diapositiva anterior, en qué momento es un desorden mixto y cuándo es agudo y crónico, que ahorita vamos a ver en este siguiente ejemplo. Entonces nos habla de un paciente femenino de 44 años que es transferida a otro hospital por presentar parálisis flácida. En este hospital se demuestra que tiene hipocalemia grave con una cantidad de 2 miliequivalentes por litro, por lo que se inicia administración intravenosa de cloruro de potasio y una vez después de eso llega a nuestra emergencia y se realizan estos laboratorios. Todos le toman gasometría, sus bioquímicos y su examen general de orina. Ahora, el primer paso vamos a hacer, ¿es una acidosis o una alcalosis? A ver, quiero que me ayuden. Tiene un pH de 7.32. ¿Acidosis o alcalosis? Hola, buenos días. Buenos días. Como está debajo de 7.36. ¿Acidosis? Con vaquita, doctor. Ajá, sí, es una acidosis. Ahora, vamos a ver si el componente que lo está causando es metabólico o es respiratorio. Vemos el bicarbonato y vemos que igual está bajo. Entonces, el componente No, es doctor, tienes que metabólico. ponerle uno de los que están allá, tapacoagulos. Después, como es una acidosis metabólica de nuevo, pues vamos a calcular el anión GAP, que de nuevo utilizamos la formulita que el anión GAP es igual a sodio menos cloro más bicarbonato. Sustituimos valores, el sodio 140, el cloro 115 y el bicarbonato 15. Hacemos la operación y nos da un anión GAP de 10. Entonces, acuérdense, el anión GAP en rangos normales va de 8 a 12. ¿Se encuentra en los rangos normales? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Entonces vemos que nuestro anión GAP ya está normal y como lo vimos en las diapositivas pasadas, las causas de acidosis metabólica con anión GAP pueden ser de causa renal o de causa intestinal. Entonces, para conocer un poco más acerca de qué es lo que está causando, podemos utilizar una formulita que es la del anión GAP urinario. ¿Y qué dice este cuadrito? Fíjense bien y escuchen lo que dice. En acidosis metabólica con anión GAP normal, es útil determinar el anión GAP urinario, ya que este nos va a ayudar a diferenciar pérdidas renales de bicarbonato y pérdidas intestinales.
Entonces, un valor negativo que nos salga en este anion gap nos va a estar hablando de una pérdida intestinal. En cambio, si el valor positivo de este anion gap es positivo, pues nos va a estar hablando de causas renales. Y para calcular el anion gap vamos a utilizar esta formulita que dice anion gap urinario es igual a sodio más potasio menos cloro. Entonces vamos a calcularlo. Para calcular el anion gap, la formulita anion gap es igual a sodio más cloro urinario menos cloro urinario. Y aquí en nuestro examen general de orina ya nos dan los electrolitos. Entonces nada más sustituimos valores. Anion gap urinario es igual a 35 más 40 del potasio menos 18 del cloro. Hacemos la operación y nos da un anion gap urinario de 57. Entonces, este anion gap urinario ¿es valor positivo o valor negativo? Pues es positivo, ¿no? Entonces sería un anion gap normal con anion gap urinario positivo. Entonces nos habla que la causa posiblemente es renal. Es renal. Aquí vamos a estimar la compensación y acuérdense lo que les dije. La formulita, utilizamos la formulita, sustituimos valores 1.5 por 15 del bicarbonato más 8. Entonces, lo que se espera es que sea de 22.5 más 8, nos da 30.5 más menos 2. Entonces, la compensación se espera que sea de 28.5 a 32.5. Entonces, vamos a nuestra gasometría y revisamos. ¿Cuánto tiene? 30. Entonces, está dentro de estos valores. Sí, e igual va a estar parcialmente compensada porque el pH todavía se encuentra bajo, todavía no se encuentra dentro de rangos normales. Entonces es un trastorno puro, ¿no? Ajá, O sea, exactamente. primario. Nada más para eso nos sirve, para que si es primario o si es mixto. Entonces Miren, quedaría nada más como... aquí, de esta fórmula que pusiste tú, para este caso, en este caso que estamos hablando de la acidosis de anion gap, ¿verdad? Normal o aumentado, nos sirve algo con esta fórmula que acabas de decir, que nosotros restamos el anion gap sérico al anion gap urinario. Si la diferencia es mayor a 20, nosotros podemos detectar, por ejemplo, intoxicaciones, tú dijiste bien, por salicilatos, que no los podemos medir de forma directa, lo que sería intoxicaciones por alcoholes, etanol, etilenglicol, propilenglicol, etc. Para eso nos sirve. Si es por debajo de 20 esta diferencia, que dijimos que es la resta del anion gap, en este caso urinario, con el anion gap plasmático, nosotros vamos a tener que se puede tratar de una cetoacidosis, de una acidosis láctica, ¿verdad? Etc. Todas las otras causas que nos dijeron. Entonces también nosotros tenemos que determinar lo que sería la osmolalidad, ¿verdad? Del yato aniónico, que es el yato aniónico osmolar. Nada más. Continúa, por favor, doctor. Sí. Después vamos a pasar este último caso, ya nada más faltan dos para que quede completamente la información y la entiendan bien. Entonces nos dice que es un paciente masculino de 30 años que llega en estado de coma a emergencias, responde solo a estímulos dolorosos y viene con una respiración superficial y bradipnea. Su esposa refiere a haber salido por 1 hora y a regresar encontró cajas vacías de tranquilizantes junto a él. Entonces le toman la gasometría y nos indica un pH de 7.20, una presión de dióxido de carbono de 80 y un bicarbonato de 28. Entonces vamos a hacer la interpretación de la gasometría. Aquí se encuentra una acidosis o una alcalosis. Si el pH está de 7.20. Acidosis. Acidosis. Muy bien. ¿Y su componente es metabólico o respiratorio? Si vemos que el bicarbonato está elevado, entonces esta no puede ser la causa. Lo que sí está elevado es el dióxido de carbono, entonces el componente es respiratorio. Ahora aquí no se va a calcular el anion gap, solo es en la acidosis metabólica. Entonces vamos a calcular la compensación. Y de nuevo, la tablita que les puse de la compensación nos dice el siguiente enunciado. Acuérdense que la acidosis respiratoria se dividía en aguda y crónica dependiendo del tiempo que ha pasado. Aguda menor a 48 horas y crónica después de 48 horas. Pero ¿qué nos dice el caso clínico? La esposa refiere a haber salido por 1 hora y al regresar encontró cajas vacías de tranquilizantes. Entonces, 1 hora que estuvo ahí tirado, ¿no? Y otra hora que se haya tardado la esposa en ir al hospital,
van 2 horas, entonces es una acidosis respiratoria aguda, ¿no? ¿Y qué nos dicen? En una acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato aumenta 1 milioequivalente por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de dióxido de carbono. De nuevo, el bicarbonato aumenta 1 milioequivalente por cada 10 milímetros de mercurio aumentado de dióxido de carbono. Si no la captaron, entonces pues vamos a aplicarla aquí en nuestro caso clínico. Entonces vean, tenemos una presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45. El punto medio, ¿cuál es de aquí? El 40, ¿no? El 40. ¿Y cuánto tiene de dióxido de carbono nuestro paciente? Nuestro paciente tiene 80 milímetros de mercurio. Vean. Entonces, ¿cuánto ha aumentado de 40, que es lo normal, a 80? Ha aumentado 40 milímetros de mercurio. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora vamos a aplicar lo que nos dice nuestra formulita. El bicarbonato aumenta 1 milioequivalente por cada 10 que aumenta el dióxido de carbono. ¿Cuántas veces 10 ha aumentado nuestro dióxido de carbono? Ha aumentado 4 veces, ¿no? Entonces, esto es lo que se le debe de aumentar al bicarbonato. El bicarbonato debe de aumentar 4 milioequivalentes. Entonces vamos a ver que el valor normal de bicarbonato es de 22 a 26. Sin embargo, el punto medio o de corte es el 24, ¿no? Que es como el que está en medio. Entonces 24 más 4 de lo que se le debe aumentar nos da 28 milioequivalentes. Y esto es lo que se espera que tenga nuestro paciente. Vamos a nuestra gasometría y vemos que el bicarbonato tiene 28. Entonces, ¿está igual o no está igual? Sí, amigos. Sí, entonces, pues sí está compensada, ¿no? Pero, pues igual vamos a revisar la gasometría, entonces sería parcialmente compensada porque todavía no entra dentro de los valores normales del pH. ¿Sí quedó claro? ¿Sí lo entendieron? Sí, muchas gracias. Sí. Y bueno, para el siguiente caso, bueno, es el mismo caso, solamente que pasaron 48 horas. El paciente está en unidad de cuidados intensivos y tiene una ventilación mecánica. Continúa estuporoso y está conectado al ventilador. Se vuelve a tomar una gasometría y vemos que aumentó el pH. Ahora tiene un pH de 7.50, una presión de dióxido de carbono de 30 y un bicarbonato de 20. Hacemos la interpretación y es un trastorno, ¿es una acidosis o una alcalosis? Alcalosis. Ajá, muy bien, una alcalosis. ¿Y lo que lo está causando es algo respiratorio o algo metabólico? Metabólico. No. Sí, es respiratorio. ¿Por qué? Porque, fíjate, nuestra alcalosis dice que el pH está aumentado, entonces nuestro bicarbonato debe de estar aumentado, pero no está aumentado, está disminuido. Entonces, por lo tanto, lo que lo puede estar causando es algo respiratorio. Y vemos que, si se acuerdan, el dióxido de carbono es inversamente proporcional al pH. Si está aumentado, si está disminuido, que este es el caso, nuestro dióxido de carbono, nuestro pH está aumentado. Entonces, sí concuerda, ¿no? Con una alcalosis respiratoria. Ahora, aquí tampoco se va a calcular el anion gap y vamos a ir a calcular la compensación. Igual con el cuadrito que viene anteriormente en las diapositivas, vamos a dividir la alcalosis respiratoria en aguda y crónica, el punto de corte 48 horas. Pero ¿qué dice nuestro caso? Después de 48 horas de tratamiento, entonces ya se trata de algo crónico, ¿no? ¿Y qué nos dicen? En la alcalosis respiratoria crónica, el bicarbonato disminuye 4 milioequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de disminución de dióxido de carbono. De nuevo, vamos a aplicarla aquí con nuestro caso clínico. El dióxido de carbono normal es de 40 milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono que tiene nuestro paciente es de 30. Entonces, de 40 a 30, ¿cuánto ha disminuido? Ha disminuido 10, ¿no? Ahora, vemos que, bueno, aplicamos la formulita que dice y dice que el bicarbonato disminuye 4 milioequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el dióxido de carbono. Entonces, si disminuyó 10 milímetros de mercurio el dióxido de carbono, tiene que disminuir 4 milioequivalentes el bicarbonato.
Entonces, vamos a tomar que el valor del bicarbonato es de 24 y le restamos esos 4 milioequivalentes, nos va a quedar como 20 milioequivalentes. Vamos a nuestra gasometría y revisamos. ¿El bicarbonato está en ese valor, sí o no? 20 y 20. Sí queda, ¿no? Entonces, ¿está compensado o no está compensada? Parcialmente compensada. ¿Sí? Y pues eso sería todo de nuestra parte. Espero lo hayan entendido. Si no, pues estudien, por favor, porque es un tema muy importante. Ok, ya nada más para resumirlo, acuérdense. Lo primero que voy a hacer es la evaluación clínica. Tiene alteraciones en los signos vitales, en el estado de conciencia, en su patrón respiratorio. Debo de analizar desde que llega mi paciente la condición subyacente. En una, pues ya vimos que había vómito, podría haber diarrea, podría haber polipsia, polifagia, ¿no? Con una cetoacidosis. En el siguiente caso, hubo un problema de medicación, ¿no? Entonces yo tengo que tener la clínica, ¿no? Ingesta de fármacos, signos y síntomas asociados, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, ¿no? El olor a manzanitas, etc. Entonces, eso me va a dar a mí una aproximación diagnóstica. Después voy a ir a mi gasometría y tengo que determinar el trastorno primario, es decir, cómo está ese pH, alto o bajo, ¿verdad? Si el pH está bajo, pues es acidosis. Si está alto, es alcalosis. Por arriba ya dijimos, y por abajo de los valores de 7.35 a 7.45, ya tengo determinado qué problema estoy teniendo, acidosis o alcalosis. Después de eso, debo de remitirme yo al trastorno primario subyacente, es decir, la alteración, como dijo su compañero, es una disminución del CO2, un aumento del CO2, una disminución del bicarbonato, un aumento del bicarbonato. Y en base a eso, debo determinar lo que sería su mecanismo compensador. Si yo ya vi que tiene 80 de CO2, ¿verdad? El mecanismo compensador inmediato debe ser la elevación de ese bicarbonato. Siempre van a ir CO2 hacia arriba, bicarbonato hacia arriba. Bicarbonato hacia abajo, CO2 hacia abajo, por esa anhidrasa carbónica, siempre y cuando el trastorno sea puro. Ahora, ya determiné yo la respuesta compensadora. ¿Es apropiada o es inapropiada para ese trastorno, verdad? Después debo de hacer un análisis del componente metabólico, es decir, si tengo acidosis y el problema es la acidosis, debo determinar la presencia de ese anión GAP. ¿Está normal o está aumentado? Y de ahí ya me voy a referir a todas aquellas patologías y mnemotecnias que nos dijeron sus compañeros para poder llegar al diagnóstico. Posterior a que yo ya hice esto, debo también reevaluar el componente respiratorio si es apropiado para este trastorno metabólico que estamos teniendo. Es decir, sube o baja ese CO2 de acuerdo al trastorno que nosotros tenemos. Y esto me va a permitir a mí saber si tengo, como ya vimos, nada más que el CO2 es el único que estamos determinando, si este trastorno es puro, es decir, nada más está cursando con acidosis, con alcalosis, ¿verdad? Ya sea metabólica o respiratoria, o si en algún momento por algún factor predisponente del paciente o por alguna, en este caso, intervención terapéutica de la que nosotros realizamos, lo convertimos en un trastorno mixto, ¿de acuerdo? Así nada más. Para eso van a tener que estar realizando pues estas ecuaciones que ya comentó su compañero. Como yo les comentaba, cuando ustedes toman la gasometría y utilizan también la heparina es ácida y puede modificar el pH. Entonces, todos estos trastornos tenemos que ver la coherencia interna. Y la coherencia interna la vemos a través del pH, que ya dijimos con la fórmula que ya comentamos, ¿verdad? Con la determinación del componente compensatorio que vaya en la dirección que va nuestra flechita del trastorno primario, ¿verdad? Y de ahí poder llegar al diagnóstico y poder llegar al tratamiento, que en el tratamiento pues ya no lo vimos, ¿verdad? Eso lo van a tener que repasar ustedes
porque, bueno, una de las preguntas del examen pues va a tener que ser precisamente cómo vamos a hacer las correcciones y cuál es el tratamiento de cada uno de estos trastornos subyacentes. O sea, no nada más tenemos que detectarlos, tenemos que saber tratar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, doctora. Bueno, entonces, el examen tiene dos opciones, se los dejo para hoy, que lo hagamos de 12 a 1, o lo realizamos el día viernes en el mismo horario, de 12 a 1. Permítanos un momento, doctora, están votando. Sí, doctora, estamos de acuerdo que sea el día viernes. Doctora, ¿sí nos escucha? Sí. Decidimos que sería el día viernes, doctora, en el mismo horario, por favor. Órale, pues. Y no, en este horario no puedo. Sería de 12 a 1. Sí, doctora, está bien. Órale, pues. Muy bien. Les voy a mandar ese día el link para que puedan ingresar. Van a hacer 30 preguntas y 1 hora para que puedan contestarlo. ¿De acuerdo? Ese día se tiene que prender su cámara apuntando hacia ustedes, no hacia el techo, como las veces pasadas, ¿de acuerdo? Para que podamos supervisar el examen. Bueno, recuérdense que va a incluir desde la evaluación que hicimos del recién nacido, desde sus escalas que vimos de madurez fisiológica, ¿verdad? De madurez neurológica, ¿verdad? Y todas las que vimos. La reanimación hasta llegar a esto, ¿no? Algunos van a hacer casos clínicos y dentro de esos casos clínicos, preguntas que tendrán que contestar. De la acidosis, obviamente, sobre todo de la acidosis metabólica, me interesa que estudien el tratamiento y las fórmulas que tenemos nosotros para corregir. Recuerden que cuando también estudiamos los desequilibrios ácidos básicos, tenemos que ver su repercusión con respecto a el potasio y el calcio. Acuérdense que esos hidrogeniones ingresan a la célula, como ya dijo su compañera, como uno de los mecanismos compensadores, y si entra un catión, sale un catión, ¿no? Entonces, generalmente esto nos va a generar cambio en la alcalosis, como algunos de sus compañeros ya vimos, o en la acidosis, de los valores intracelulares de lo que sería, en este caso, el potasio, y alteraciones también en lo que sería el movimiento del calcio. Puede ser una de las preguntas de examen. Muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Gracias.